¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo al canal de alcorconhoy.com. En esta ocasión y en esta mañana vamos a hablar de muchos temas de actualidad del municipio de Alcorcón, y es que abrimos en muy pocos días el mes de junio, y eso significará que hará prácticamente 2 años, o que se cumplirán 2 años a lo largo del mes de junio, del inicio de la legislatura, de ese 2019-2021. Llegamos al ecuador de la misma y hemos querido charlar de todo lo que nos ha dejado estos 2 años de legislatura, que seguro que hace 2 años no nos lo imaginábamos, que íbamos a tener una pandemia mundial, y todo lo que ha acontecido en este periodo de 2 años en el municipio de Alcorcón y en todo nuestro país, y un poquito cómo está la ciudad, qué planes de futuro tiene, qué balance se hace. Y para ello teníamos que contar sin lugar a dudas con la regidora, con la alcaldesa de Alcorcón, con Natalia de Andrés. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, gracias por venir hasta nuestra redacción y hasta nuestra sede. Y yo hablaba 2 años de legislatura que se cumplen en un par de semanitas. ¿Qué balance hacemos de una legislatura o de unos 2 años que seguro que no son como se los hubiera imaginado Natalia? Bueno, lo primero, gracias a vosotros por invitarnos y por darnos esta posibilidad de dar explicaciones, de contar nuestros proyectos y de poner encima de la mesa los planteamientos que tenemos como gobierno municipal. Y es cierto, nadie, ni en el peor de nuestros sueños nos imaginábamos que esta legislatura íbamos a sufrir lo que hemos sufrido. Esta pandemia, esta terrible pandemia, que evidentemente ha trastocado absolutamente todos los planes y todos los planteamientos, objetivos y actividades que teníamos previstas en un inicio de campaña, en un inicio de legislatura, que además, como bien sabéis, en el inicio de legislatura, están todos los proyectos encima de la mesa, evidentemente al poco tiempo, a los 6 meses, tuvimos que abortar todos los proyectos que teníamos ya encauzados, y tuvimos incluso que redefinir el presupuesto del año 2020, que ya lo teníamos a punto de aprobarlo con los planteamientos que llevábamos, nuestros compromisos en el programa electoral, y tuvimos que anular ese proyecto de presupuestos y readaptarlo a la nueva situación de pandemia, porque no podíamos hacer otra cosa, y evidentemente aparcamos todos nuestros compromisos electorales, nuestros compromisos políticos, lo abarcamos todo para poner en primera línea la lucha contra la pandemia, la lucha contra el COVID. No podía ser de otra manera, y así lo hicimos, y la verdad es que estamos satisfechos de ese trabajo, pero lo que es evidente es que nos queda mucho por hacer, porque tenemos 2 años de retraso en la legislatura y tenemos que poner en marcha ahora un montón de iniciativas para ponernos al día una vez que finalicemos la legislatura. Enseguida hablamos de medidas y de actividades y de iniciativas y de proyectos y de planes, pero sí me gustaría un par de preguntas, quizás con un toque más personal también, porque llega la pandemia, llega el 14 de marzo. ¿Cómo recuerda Natalia de Andrés, a grandes rasgos, en 30 segundos, sobre todo esas 2 primeras semanas? Pues las recuerdo tristes, sobre todo tristes y con una gran responsabilidad, porque evidentemente éramos los máximos responsables en la ciudad, y teníamos que tomar medidas, que muchas veces desconocíamos qué era lo mejor que podíamos hacer. Afortunadamente hay muchos técnicos, muchos profesionales que nos fueron orientando, nos fueron marcando los criterios técnicos que eran imprescindibles, y afortunadamente, con el apoyo de ellos pudimos poner en marcha muchísimos programas que eran los que se necesitaban. Pero es que recordemos, es que no sabíamos qué era lo que teníamos encima de la mesa, que no sabíamos cómo combatirlo, que no sabíamos si había que ponerse mascarilla o no había que ponerse mascarilla, que no sabíamos. Todo ha ido cambiando. Todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando, y todo se ha ido adaptando al momento en que la ciencia ha ido teniendo conocimiento del virus, y a partir de ahí hemos sabido cómo abordarlo. Pero yo creo que son tiempos que fueron complicados para todos. Yo recuerdo, además, con mucho dolor el mes de abril, al final del mes de marzo, con el tema de las residencias. Fue horrible, porque al principio nosotros teníamos rumores, nos llegaban cosas de lo que estaba pasando en las residencias, pero en ningún caso teníamos la certeza hasta que la tuvimos, porque la propia Comunidad de Madrid nos pidió que a través de nuestro servicio de bomberos entráramos a ayudar en tareas de desinfección, en diferentes tareas que necesitaban. Y cuando nuestros bomberos entraban... ¿Esa fue la primera foto de la realidad que tuvo Natalia de Andrés? En la residencia, sí. ¿La de los bomberos? Sí, en la residencia sí. Porque cuando ellos salieron de la residencia, claro, emitieron un informe inmediatamente para decirnos lo que estaban viviendo allí dentro.
lo que se había vivido, lo que se estaba pasando dentro. Entonces ya no eran rumores, ya no era que dice uno, que a uno le ha pasado, no, ya era un informe oficial. A partir de ese momento, evidentemente, nosotros, en cuanto tuvimos conocimiento, nos pusimos a intentar hablar con la Consejería de Sanidad, que era en ese momento la competente ya en materia de residencia, porque ya habían cesado al anterior consejero de Ciudadanos, y intentamos hablar con el consejero a través de escritos, a través de llamadas telefónicas, pero esto no era para aguantar una semana, a ver si te contestaban, 2 semanas, no, esto tenía que ser inmediato. Y aguantamos 2 días, creo que fue, de mandar mails, llamadas, y cuando no nos hacían caso, cuando nadie contestaba, simplemente un director general nos llamó y nos dijo, no os preocupéis, que estamos en ello, que ya está, ¿no? Luego fue cesado también. Claro, nosotros nos vimos en la obligación de hacer algo. Yo no podía quedarme sin hacer nada ante esa situación que me estaban describiendo los bomberos. Comunidad de Madrid, ¿quién podía hacer algo? Ni siquiera nos cogía el teléfono. Yo hablé con mis servicios jurídicos, con los servicios jurídicos de los alcorconeros y alcorconeras del Ayuntamiento de Alcorcón, y decidimos interponer un contencioso por inacción por parte de la Comunidad de Madrid, porque esa inacción que le estábamos diciendo lo que estaba pasando, porque es que nosotros pensamos, a lo mejor es que ni ellos saben lo que está pasando, vamos a contárselo. Pues esa inacción ha provocado una situación desastrosa en esas residencias. Yo decía que era un par de preguntas un poco personal, porque es verdad que a veces parece que los políticos los crean en un laboratorio con una pizquita de oratoria, una pizquita de mala leche, una pizquita de lo que sea, y al final son personas. En este caso Natalia de Andrés es alcaldesa, pero Natalia de Andrés es Natacha para sus amigos, para su familia, es madre, es hermana, en fin. Ha sido muy complicado separar, o de alguna manera que los sentimientos o que la preocupación ilícita que pueda tener Natalia Andrés por su familia no entorpeciera la cantidad y la abrumadora carga de trabajo que ha podido tener cualquier alcalde, no lo digo solamente por Natalia Andrés, separar un poco esa parte política de la personal en esas semanas tan complicadas. Sí, la verdad es que sí, que uno tiene, vamos a ser sinceros, uno tiene la preocupación mi preocupación máxima eran mis padres. Esa era mi preocupación, lo que más me preocupaba en ese momento, pero yo intentaba pues que esa preocupación por mis padres trasladarla a todos los padres de todos los alcorconeros y alcorconeras, porque es que además aquí en Alcorcón hay una población mayor muy grande, muy grande. Nosotros somos la segunda generación de aquellos inmigrantes que llegaron a Alcorcón, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, y toda esa generación que fue la que hizo el Alcorcón, que estamos disfrutando hoy, la que nos consiguió todos los derechos, la que pudo darle la vuelta a este municipio, pues a esa generación es a la que le debemos tanto. Y por supuesto yo creo que en ese momento a mí lo que más me dolía, a mí lo que más me preocupaba, a mí lo que más me tenía en vilo era la situación de los mayores. Porque yo veía cómo estaban mis padres y pensaba que así tenían que estar, la inmensa mayoría. Y yo veía que mis padres estaban asustados, que tenían miedo, que dependían absolutamente de sus hijos para comer, para que les llevaran las medicinas, para que les sacaran para absolutamente todo. Por tanto, teníamos que poner recursos para que a nadie le faltara todo eso. Y estamos muy satisfechos de todo ese servicio que se montó a través de la Protección Civil, de los servicios sociales, de los voluntarios, que pudimos cubrir todas esas necesidades de los mayores simplemente con una llamada de teléfono. Allí estábamos. Y posteriormente la oficina de atención a COVID, exactamente igual, esas llamadas de teléfono a los mayores que activamente desde el propio ayuntamiento llamábamos. ¿Cómo está? Le llamamos del ayuntamiento solo para saber si necesita algo. Eso es muy importante, aunque solo sea para la tranquilidad, la percepción de tranquilidad de ese mayor, que no está solo, que aunque está aislado, no puede salir, no puede ir a comprar, no puede hacer absolutamente nada, pero que no estaba solo, que había alguien que estaba pendiente de él. Yo creo que eso fue muy importante y que eso además lo que demuestra es la humanidad que debe tener una administración pública. Una administración pública parece que es un ente abstracto, sí. No, tiene que tener humanidad, por supuesto. Se ya dejó a Alex ya con la parte institucional y de presupuestos, que los hay en el municipio de Alcorcón, y esa es la primera noticia. Pero la última, para este primer bloque de balance, así muy rápido, ¿cuáles han sido, desde el punto de vista de Natalia de Andrés, y ha habido muchas en 2 años, las 3 medidas más importantes en estos 2 años, a modo titular, Natalia? Sí, vamos a ver, yo creo que la primera cuestión, podemos hablar
de la recuperación del espacio público de la ciudad en cuanto a todos los temas de basuras y de limpieza. Aunque algunos nos quieran hacer olvidar cómo estaba la ciudad de Alcorcón hace 2 años, los que somos de aquí, los que estamos aquí, los que sufrimos y disfrutamos de Alcorcón, sabemos que hace 2 años estaba inundada en basura. Y era un gran reto ponerla al día y que la recogida de basura funcionara con normalidad, la limpieza viaria funcionara con normalidad. Era un gran reto. Y mi compañero de gobierno, Jesús Santos, lo ha logrado, yo creo que con una alta nota. Yo creo que ha sido capaz de volver a traer el orden a la empresa municipal de servicios y hemos conseguido, evidentemente, que ese gran problema que teníamos en la ciudad se resolviera. Otra de las cuestiones importantísimas ha sido el plan permuta, y volvemos a lo que hablábamos antes de los mayores. Esos mayores que era injusto, completamente injusto, que por una decisión política a casi 100 familias de personas ancianas las quisiéramos echar a la calle, porque devolverlas a sus viviendas iniciales era como echarlas a la calle, porque si hace 12 años no podían acceder a su vivienda, pues fijaros, 12 años después era completamente imposible. Bueno, pues darle esa tranquilidad, esa satisfacción a esas personas mayores, para nosotros ha sido, pues, evidentemente una gran satisfacción y un gran orgullo poder haberlo cumplido, porque son esos momentos bonitos en la gestión que dices, problema solucionado de verdad. Y otra cuestión que podríamos plantear, yo creo que también sin ningún problema, es un reforzamiento de las políticas sociales. Las políticas sociales para nosotros son absolutamente prioritarias. Y bueno, ayer mismo en el Pleno aprobamos una ordenanza municipal para todos los servicios de asistencia domiciliaria para las personas mayores, que van a suponer un avance importantísimo en los derechos de los vecinos y vecinas de Alcorcón, y los vecinos y vecinas mayores, puesto que, por ejemplo, los mayores de 80 años que vivan solos o con otras personas mayores de 80 años van a tener acceso universal y gratuito a la teleasistencia. Todo el mundo, que lo precise. Esto yo creo que es un avance muy importante, porque hay veces que lo primero tiene que ser las personas. Y cuando estamos hablando de mayores y de políticas de prevención y de envejecimiento saludable y de que tengamos las garantías de que nuestros mayores están cuidados, hay unos servicios mínimos de prevención que tienen que garantizarse, independientemente de los ingresos que tengan. Simplemente por su condición de mayor de 80 años ya tenemos que tener un cuidado especial con ellos. Y bueno, pues estas medidas sociales, estas y otras muchas que se han tomado en la Concejalía de Servicios Sociales, para mí también son esenciales en estos 2 años. Bueno, hablabas ahora de los plenos municipales, ¿no? Bueno, que ayer en pleno aprobamos esta ordenanza. También quería preguntarte, ¿no? Te recojo el guante y hablar un poco de los plenos, porque bueno, comentaste ayer en rueda de prensa también, comentó la alcaldesa que los plenos, bueno, en principio están pensando, ¿no?, si se pueden volver a la presencialidad en el mes de septiembre. Y yo quería preguntarle un poco también por el ambiente en los plenos. No sé Natalia, Andrés, qué opina, ¿no?, de ese ambiente en los plenos, porque lo que está claro es que de manera presencial o de forma telemática el tono entre los políticos no se ha rebajado. Bueno, yo creo que la crispación es un mal que tiene la política y la democracia. Es un mal. La crispación no es buena en ningún momento. Aquí, en este municipio, yo llevo siendo concejala varias legislaturas, bastantes legislaturas, y tengo que decir que esto que se ha vivido en estos 2 últimos años no se había vivido nunca en la ciudad de Alcorcón. Es más, cuando llegaban, hombre, evidentemente cada uno tiene su opción política, sus sensaciones de las cosas, sus votos y su posicionamiento ideológico, pero en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alcorcón, hasta la llegada de David Pérez al gobierno municipal, cuando era Navidad comía toda la corporación junta, un día al año. Cuando eran las fiestas, un día se juntaba toda la corporación sin ningún problema. Eso dejó de ocurrir y la crispación se elevó a unos niveles exacerbados con el señor Pérez en el gobierno municipal. Yo simplemente recordarles que en el mes de septiembre del año 2011, 3 meses habían pasado desde que ganara las elecciones el señor Pérez. A mí me denunció en los tribunales por una actuación en el Pleno.
a los 3 meses. Esto ya marca una tendencia, ya marca qué tipo de relación vas a querer tener. Es más, si hay un momento complicado en un pleno, lo que hay que decir, bueno, levantamos la sesión un ratito, nos calmamos todos, hablamos los portavoces, resolucionamos y ya está. No, la respuesta es al juzgado que vas. Evidentemente me llevó al juzgado porque le llamé fascista y la respuesta del juzgado fue que no había causa. Que evidentemente que en un ámbito de debate político, bueno, pues estas cosas pueden pasar y no se consideran un agravio en ningún caso, sino una actitud política. Pero bueno, yo creo que esa crispación tenemos que hacer todos un esfuerzo para bajarla. Yo de verdad que lo hago. Y yo además creo que se puede comprobar, viendo los plenos, se puede comprobar qué relación hay, fíjese usted lo que le digo incluso con Vox, que es un partido que son lo más antagónico a lo que yo puedo representar. Tenemos a Ciudadanos, nunca hay un trato, bueno, pues hay veces que discutimos más, otras veces discutimos menos, pero hay un trato cordial y normalizado, y con miembros del Partido Popular también hay un trato cordial y normalizado, pero hay otros miembros del Partido Popular con los que yo creo que no han asumido la situación, que creen que tienen un derecho divino a ganar elecciones, las ganen o no las ganen, y que tendrán que asumir y ser un poquito más humildes. Porque los ciudadanos nos ponen y nos quitan cuando les da la gana, cuando quieren, y los ciudadanos siempre llevan razón. Y si ahora mismo en el Ayuntamiento de Alcorcón está gobernando el Partido Socialista y gana el Alcorcón es porque los ciudadanos así lo han querido, y si el Partido Popular está en la oposición es porque los ciudadanos así lo han querido. Por tanto, yo lo único que le pido a la señora Gómez fundamentalmente es humildad. Le pido humildad, y le pido buen trato, y le pido que dejen la crispación y que nos pongamos ya de una vez por todas a hablar de la ciudad de Alcorcón y que se apoyen las iniciativas que van en favor de la ciudad de Alcorcón. En este sentido, Natalia, comentas, ¿no?, la necesidad de rebajar la crispación entre todas las corporaciones que forman parte del ayuntamiento, y eso cómo se consigue, de qué manera se consigue rebajar ese nivel de tensión tan elevado, ¿no?, que hay en los plenos de Alcorcón. Hombre, pues yo creo que teniendo voluntad, simplemente queriendo. Hay gente que cree que esa crispación le va a favorecer. Yo creo que no favorece a nadie, que al contrario, que da una imagen que debilita mucho a la institución. Pero bueno, cada uno es responsable de sus actos, de sus hechos, y yo lo único que hago es solicitarle a todos los miembros de la corporación prudencia, que se evite la crispación y que trabajemos en favor de la ciudad de Alcorcón. Eso es lo único que le pido yo a los concejales, cada uno desde su óptica, desde su visión, desde su planteamiento ideológico. Eso es lo que pido. Y en eso nos vamos a encontrar, sin ninguna duda. Pero el problema de Alcorcón es que no se puede negociar absolutamente nada. Nada. Pero absolutamente nada. Todo es un drama, todo es un Cristo, todo es... No se puede. Bueno, antes de meternos a analizar los presupuestos más en profundidad, esos presupuestos, ¿no?, que se aprobaron en el Pleno hace el pasado mes o un par de meses, no recuerdo ahora mismo, estoy tirando un poco de memoria. Quería preguntarle, Natalia, por la deuda de Alcorcón a día de hoy. ¿Cuál es ese montante de la deuda y cuál ha sido su evolución en estos pues años? Nosotros con la deuda, la verdad es que estamos muy satisfechos porque hemos sido capaces de bajar la deuda en nuestro presupuesto muchísimo. Lo primero que hicimos fue sacar del presupuesto toda la parte del GIASA, que esto simplemente fue una autorización que nos hizo el Ministerio, y esto nos provocó pues que pudiéramos desagregar las cuentas del GIASA de las cuentas del Ayuntamiento, y esto evidentemente pues ha supuesto un dato muy favorable contablemente. Y por otro lado, pues todas las amortizaciones que hemos ido haciendo en todos estos periodos pues también nos han supuesto unos datos muy positivos. Estábamos en más del 160% de endeudamiento y estamos ahora por debajo del 100, con lo cual estamos en el 96 si no recuerdo mal, con lo cual estamos en datos muy positivos y yo creo que vamos a ir mejorándolos y ahora mismo no tenemos una situación económica compleja, estamos pagando con una asiduidad importante, estamos pagando en menos de 20 días, creo que ahora mismo en el Ayuntamiento de Alcorcón, con lo cual estamos dentro de todos los parámetros de legalidad y la verdad es que estamos muy satisfechos con la gestión económica que estamos haciendo, porque bueno, lo que estamos poniendo encima de la mesa es intentando poner orden y gestionando cosas que estaban sin gestionar.
Yo les puedo contar, por ejemplo, dinero que hemos perdido, muchísimo dinero, por sentencias que ni siquiera el gobierno anterior defendía los intereses del Ayuntamiento de Alcorcón, y hemos perdido un montón de sentencias que nos han llegado ahora, pero de sentencias grandes, importantes, de bastante dinero. Pero bueno... Se hizo, dejo enseguida con los presupuestos a Alex, pero se hizo famosa la cifra de 612, no sé en cuánta está la cifra ahora de deuda del Ayuntamiento, y sobre todo hace 8 o 10 años yo recuerdo que se sacaban unas listas de ayuntamientos en rojo, por así decirlo, a nivel económico. Moraleja, Sardañola del Valle, Navalcarnero, que Navalcarnero también tenía el municipio lo suyo, y estaba Alcorcón. ¿Se ha salido de esa lista roja? Por supuesto que se ha salido de esa lista roja en cuanto se ha puesto orden en los números, porque ese número, esos 612, era un engaño, era falso, no era real, nada tenía que ver con la situación contable del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en esos 612 se incorporó, y lo he contado 1000 veces, pero no me importa contarlo una vez más, se incorporaban 333 millones de una supuesta deuda de Engiasa. Una deuda que no era tal, porque eran las hipotecas en las que se iban a subrogar los adjudicatarios de la vivienda. Por tanto, eran unas hipotecas que estaban a nombre de Engiasa, pero que nunca y en ningún caso iba a tener que pagar Engiasa. Quien las iba a pagar eran los adjudicatarios de la vivienda, que luego se iban a subrogar en esas hipotecas. Por tanto, partíamos de unos datos radicalmente falsos y que lo único que pretendían era engañar a la gente, y desgraciadamente, bueno, pues tuvieron una capacidad mediática importante, y ese número se quedó en la ciudadanía. Pero esas excusas, porque eso al final eran excusas de mal gestor, es que no puedo, es que tengo que despedir, porque esas eran excusas de mal pagador, porque tengo 612, y llegó un momento determinado en que los vecinos le dijeron, sí, pero tú has venido a solucionar los problemas, tú no has venido a estar 4 años quejándote. Tú has venido a solucionar problemas, y los problemas no solo no se están solucionando, sino que se están agravando en la ciudad. Y si queréis, nos remitimos a esos 150 despidos que tuvimos en la ciudad, a cómo estaban las políticas sociales de nuestro municipio, a cómo estaban las instalaciones deportivas, a cómo estaban las calles, a cómo estaban los parques y jardines. Presupuestos. Bueno, a nivel de presupuestos, ¿no? Las grandes cifras de este año son 198,2 millones de euros, ¿no? Que es una cantidad que ha subido con respecto al pasado año, que era de 143. Tenemos superávit, ¿no? En tiempos de pandemia, de 2,5 millones de euros. Además, hay 33 millones de euros en subvenciones, 2,5 millones de euros dedicados al IMEPE. Y bueno, está en la hoja económica un poco que va a marcar el rumbo de la ciudad este próximo año, pero yo creo, alcaldesa, que la gran noticia en este sentido es que por fin hay unos presupuestos en Alcorcón. Sí, es que parece mentira, lo que hemos vivido en esta ciudad. Por fin tenemos unos presupuestos en el año, funcionando en el momento que tienen que estar funcionando, y de acuerdo a las necesidades que en ese momento tiene la ciudad. Porque es que en el anterior gobierno municipal tenían los presupuestos prorrogados año tras año, por una simple cuestión, porque no eran capaces de pactarlos con nadie, ni siquiera con Ciudadanos. Ni siquiera con Ciudadanos eran capaces de pactarlos. Y tenían miedo de llevar unos presupuestos a un pleno municipal, porque las enmiendas que presentaran los de la oposición se podían ganar. Entonces preferían tener un presupuesto completamente desajustado a la realidad, que hubiera una enmienda que les perjudicara en alguna cuestión que ellos consideraban que era prioritaria. Pero es que el pleno de la corporación tiene una mayoría, y la mayoría del pleno de la corporación se deberían respetar entonces y ahora. Ahora se respeta, ahora la mayoría está conformada por 14 concejales. En aquel momento, desgraciadamente para ellos, el gobierno no tenía mayoría, entonces tenía que negociar, y tenía la obligación de negociar. La obligación de cualquier gobierno es presentar unos presupuestos, sí o sí. Y se tendrá que dejar más pelos en la gatera si no tiene mayoría. Y si tienes mayoría, pues podrás hacer lo que tú te has comprometido directamente con los vecinos y vecinas sin negociar. Pero lo que está claro es que el Partido Popular tenía que haber negociado con los diferentes grupos, y tenía posibilidades, porque de hecho un año lo hizo con Ciudadanos. Tenía que haber negociado con los diferentes grupos para poder poner en marcha un proyecto para la ciudad de Alcorcón. Pues no, estuvimos 4 años sin presupuestos. Esto es una vergüenza, esto a cualquiera que se les diga. Y es que ni siquiera un anteproyecto, no es que no se le aprobara. No es que llevaron los presupuestos y se los devolvían en el pleno y los aprobaran. No, es que ni siquiera en la Junta de Gobierno Local se aprobó un anteproyecto de presupuesto. Ni siquiera el borrador.
no es manera de gestionar. Nosotros, afortunadamente, tenemos ya el presupuesto del año. El año pasado tuvimos presupuesto, tarde, es verdad, tema de pandemia. Queríamos haberlo aprobado en febrero del año pasado, al final lo aprobamos en septiembre, si no recuerdo mal. Este año lo hemos aprobado en el mes de mayo ya definitivamente, inicialmente lo aprobamos en enero, y bueno, pues yo creo que para el año que viene vamos a tener presupuesto todavía antes, eso al menos las indicaciones que le da la concejala de Hacienda. Vamos a intentar hacerlo un poco antes, el presupuesto, para tenerlo en vigor en enero, y la verdad es que es una gran satisfacción porque puedes ir ajustando claramente a las necesidades que va teniendo el municipio y reajustando cosas. Un presupuesto, evidentemente, no es una cosa fija y cerrada. El presupuesto es lo que prevés que va a ocurrir, pero no siempre ocurre eso, si no pasa nada. Habrá que ir ajustando, pero tú tienes que tener unos mínimos para poder adaptar las políticas que tienes que desarrollar a las necesidades que tiene la ciudad. Bueno, el cierre de 2020, alcaldesa, fue positivo para las arcas de la ciudad, ¿verdad? Sí, yo de verdad creo que los números, evidentemente el cierre del 2020 ha venido muy condicionado por la situación de pandemia, por un montón de servicios que no se han podido dar, que ha sido un año completamente anómalo y extraño. Pero yo creo que ese cierre del 2020 más esa aprobación del presupuesto, lo que nos ha provocado es la posibilidad de poner en marcha un plan de inversiones muy potente en la ciudad. Un plan de inversiones que intentamos que responda a muchos de los compromisos electorales que teníamos a principio de legislatura. Sabemos que muchos de ellos no se van a poder cumplir en este año, porque las inversiones no se acaban en 2 meses ni nada por el estilo, pero ya tenemos el inicio de ese proyecto, ya lo tenemos marcado en presupuesto, ya tendremos una adjudicación hecha para la elaboración del proyecto, para la elaboración, para la obra. Ya se iniciará todo ese proceso de ese plan de inversiones. La verdad es que estamos muy ilusionados con él. Yo creo que va a dar una vuelta importantísima a la ciudad. Lo tuyo por aquí es ambicioso. Sí. Es ambicioso. Reactiva Alcorcón 2021 son 50 millones, más o menos. Sí. Creo que para el mantenimiento de barrios son unos 16, que creo que es la partida más grande. Lo ve escrito Natalia de Andrés y dice: estas son mis 4 obras predilectas o más. ¿Cuáles serían las 3, 4? Pues mira, yo creo que el barrio del Ensanche Sur merece ya de una vez por todas ese polideportivo y merece de una vez por todas ese centro cívico, que son las competencias municipales. También merece un centro de salud, también merece un instituto, no se lo pedimos a la señora Ayuso. Las responsabilidades del ayuntamiento yo creo que tenemos que cumplir sí o sí con ese barrio. Ese barrio son la gente de Alcorcón, la gente que vivía en el centro de Alcorcón, que vivía en el Parque Lisboa, que vivía y que afortunadamente tuvieron la suerte de tener, son nuestra gente, necesitan los recursos a los que están acostumbrados. Por otro lado, hay otra cosa muy bonita y que creo que además lo merece, y es un parque, la construcción de un nuevo parque en la calle Jabonería, en la antigua comisaría de policía y de bomberos. Que sabéis que bueno, pues ahora mismo es un descampado en el que se habilitó para que aparcaran coches mientras tanto, pero evidentemente estamos en el centro, en el meollo de la ciudad, y no puede haber un descampado en esas condiciones. Yo entiendo que tenemos que habilitar espacio para que aparquen coches, pero también tenemos que habilitar una zona verde en condiciones allí, complementada con espacios deportivos que además pueda utilizar el Colegio Ramón y Cajal, que es el único colegio que no tiene ningún pabellón deportivo. Yo creo que podemos hacer una pieza muy bonita allí, una pieza que se adapte a las necesidades de todos, y la verdad es que ahí también tenemos una ilusión importante con esa historia. Y luego hay otra cuestión que creo que también va a ser imprescindible para la ciudad, y sobre todo para esa ciudad que hablábamos de las personas mayores, que es la eliminación de barreras arquitectónicas. Nosotros nos hemos planteado intentar eliminar el máximo de barreras arquitectónicas que hay en los edificios municipales y en las calles de Alcorcón. Creemos que imposibilitan en muchas ocasiones a muchos vecinos, y tenemos que... son cuestiones arquitectónicas que hace 30, 40, 50 años... Que a veces no son obras tan grandes. Que no son muchísimas, pero no son obras tan grandes. En Alcorcón y casi todas. No son obras tan grandes. Mire, yo recuerdo que a principio de legislatura, antes de encerrarnos, vine un día aquí al Parque Lisboa a ver con una serie de administradores de comunidades simplemente el acceso que había a su portal.
que eso suponía que había 3 escalones y que a mucha gente esos 3 escalones le suponía un problema gravísimo, subir y bajar esos 3 escalones que hay desde la calle al portal. Tenemos ya la solución técnica, tenemos ya un planteamiento para poder acometer esas obras en este barrio y a poder acometerlas en otros muchos barrios para facilitar a la gente mayor la posibilidad de que se mueva por la ciudad, que no haya unos impedimentos, y a la gente que lleva un carrito de un niño, a la gente que lleva una silla de ruedas, o a nosotros mismos, que en cualquier momento podemos llevar un carrito de niño, podemos llevar una silla de ruedas, o nos haremos mayores en algún momento y tendremos escasa movilidad. Nos haremos mayores. En ese plan de inversiones sí que es cierto que hay muchos temas deportivos, me alegro, hay puertas de césped artificial nuevas, sí. Hay ampliaciones de pabellones, hay también el tema que me parece fundamental del tema de la iluminación, de las luces LED, hay también infraestructuras para el PP8 que son imprescindibles para el museo. En fin, es muy amplio, nos ha dicho Natalia Andrés un poco las 3, 4 más importantes. Las obras son obras. Cuando llegue 2023 y acabe la legislatura, ¿qué planteamiento cree que se ha podido ya realizar y que puede ser una realidad? ¿60, 70, 80, 100%? Ojalá te lo pudiera decir. Ojalá. Vamos a ver, gran parte de estas obras vienen financiadas no de los impuestos de los vecinos, vienen financiadas de la enajenación de parcelas que hemos aprobado el proyecto de urbanización en Retamar de la Huerta. Es decir, esto no se va a financiar con los impuestos de los vecinos día a día, sino se va a financiar con la venta de patrimonio del ayuntamiento, que no podemos desarrollar, que además lo vendemos porque no podemos hacerlo, porque como el Partido Popular lleva a concurso de acreedores voluntarios a la empresa de la vivienda, no podemos construir vivienda nosotros, ya no lo podemos hacer a través de Engiesa, con lo cual tendríamos que venderlo. Y lo que vamos a hacer es venderlo y con ese dinero, para vivienda pública, se vende para vivienda pública, con esa misma calificación. Pero con ese dinero es con el que vamos a financiar todas estas obras. Todas no, la inmensa mayoría, muchas de ellas. Vamos a financiar gran parte de estas obras con ese dinero. Entonces, tenemos, el presupuesto se entró en vigor, creo que fue la semana pasada, una vez ya cargado todo el presupuesto y demás. Por tanto, estamos ahora como una metralleta intentando poner en marcha el pliego para la venta de las parcelas. Sabéis cómo son los pliegos, los concursos públicos, sí, que si es oposición, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Tenemos que vender ese suelo. Una vez que vendamos ese suelo y tengamos ya el dinero, tendremos que iniciar ya todos estos proyectos. Y hay proyectos que, bueno, que van a ir con otro ritmo, evidentemente, porque tienen una financiación directa, pero otros proyectos, pues yo espero poder tener elaborado el inicio de obra antes del final de la legislatura. Muchos espero tenerlos finalizados, pero otros posiblemente tengamos tan solo el inicio. Pero yo creo que es muy importante, y creo que también hay que trasladarlo, que es muy importante que esté marcado ya el presupuesto. Tener marcado ya, hay que empezar en algún momento, si no, no hacemos nada. Podemos estar 8 años diciendo lo mal que está todo y sin hacer nada. Nosotros ya estamos empezando y ojalá vaya todo muy rápido, pero por lo menos ya vamos dando pasos para resolver esos problemas. Sí que es cierto que al final es inyectar economía en la ciudad, mejorar la ciudad en algunos ámbitos o aspectos, también la generación de empleo, pero también la inversión privada. Me imagino que ha sido una buena noticia, hace unos días hablamos de esa futura residencia de mayores. Sí, vamos a ver. Yo creo que este plan de inversiones tiene 2 ventajas. Una, mejoramos la ciudad, mejoramos los servicios para los ciudadanos y, por otro lado, generamos empleo y generamos actividad económica. Porque, evidentemente, este tipo de inversiones, aunque sea desde lo público, va a generar empleo y va a generar actividad económica. Pero, como bien dices, la parte privada también es importantísima en la inversión económica, y hay un desarrollo económico que se realiza única y exclusivamente por parte de la actividad privada, y en este caso estamos hablando de que en Alcorcón no se ha paralizado de ninguna de las maneras. En el año pasado sí, porque hubo una pandemia, aunque nos lo echan mucho en cara, pero los ingresos urbanísticos están en el mismo ritmo que deberían estar, y eso quiere decir que se sigue invirtiendo en la ciudad, que se sigue construyendo, que se sigue apostando por esa residencia que hablabas,
de 117 plazas, que esperemos que consigan un concierto de plazas con la Comunidad de Madrid y que los vecinos y vecinas de Alcorcón puedan acercarse, puedan disfrutar de esa residencia, no solo a través del criterio privado estrictamente, sino también a través de un concierto con Comunidad de Madrid. Estamos hablando de la residencia, estamos hablando de... Yo esta semana pasada, si no recuerdo mal, he inaugurado 2 supermercados en la ciudad de Alcorcón, 2 inversiones nuevas. Bueno, son muchas las cuestiones que día a día se están planteando y Alcorcón es una ciudad atractiva para los inversores y, por ejemplo, lo hablábamos antes con el tema de las parcelas de Retamar de la Huerta, son muchos los promotores que están llamando a la Concejalía de Patrimonio para ver cuándo va a salir, cuándo no va a salir, cómo se va a hacer, porque hay interés por invertir en Alcorcón. Alcorcón es una ciudad que le gusta a la gente, que viene mucho a comprar, es una ciudad que mucha gente quiere vivir aquí, que tiene unos magníficos servicios públicos y que hay que cuidar. Decía Juanes hablando de seguridad, pero como ha nombrado el empleo, ¿cómo ha sido la crisis económica que ha venido después de la crisis sanitaria? Es decir, ahora mismo que no sé qué datos de desempleo, de destrucción de empleo maneja la alcaldesa, en qué ámbitos se ha producido mayor destrucción de empleo o ha aumentado más el desempleo, sabiendo, y siempre lo digo, los ayuntamientos no tienen competencias propias en empleo. Yo también lo digo siempre, que no tenemos competencias en el empleo, que quien crea el empleo en este país son los empresarios, son los autónomos, son los emprendedores, ellos son los que crean el empleo, pero lo que es evidente también es que el empleo público también tiene que ser un factor. Y afortunadamente nosotros, por ejemplo, en el último mes hemos contratado a más de 50 personas, desempleados afectados por pandemia, para un proyecto específico para el municipio. Están haciendo tareas de mantenimiento en la ciudad. El dato último que hemos tenido, yo además es que no soy partidaria nunca de sacar pecho con ciertos datos ni de fustigarnos con otros. Esta semana pasada creo que ha sido, hemos recibido unos datos muy positivos de desempleo. Ha descendido el desempleo en la ciudad de Alcorcón, estamos por encima de la media en el descenso, pero yo creo que no es para estar satisfechos, ni mucho menos. Estamos contentos porque ha sido un dato bueno, pero esto no es para tirar campanas al vuelo ni nada por el estilo. La situación es muy complicada. La situación es muy complicada y hay muchas cuestiones que son ajenas incluso al día a día que pueden provocar una subida o una bajada. Y lo que tenemos que hacer es poner a disposición de los empresarios del municipio, dentro del ámbito municipal, que sabéis que son muy escasas las competencias que nosotros tenemos, toda la flexibilidad posible para facilitarles y para garantizarles. Por ahí viene el tema de las terrazas, claro, semana o para aumentar el presupuesto de vivienda. Claro, vamos a ver, nosotros en todo el tema de terrazas lo que hemos planteado ha sido simplemente toda la ordenanza municipal, todo lo que regulaba las terrazas y veladores de este municipio, intentar flexibilizarlo y adaptarlo a lo que nos estaban pidiendo los hosteleros. Es decir, había necesidad de esponjar más esas terrazas. Bueno, tienen ustedes el espacio que necesiten. Mantengan la distancia que les requiere su protocolo, pero utilicen el espacio que necesiten. Los pagos antes se hacían por anticipado. Llegabas y ibas a poner una terraza de X número de mesas y tenías que pagar anticipadamente. Ahora se paga después. Se paga después. ¿Por qué? Por un lado, por facilitar al empresario, y por otro lado, porque como la pandemia cerraba, abría, se podía abrir, no se podía abrir, pues no iban a pagar algo que a lo mejor no iban a disfrutar, que no sabíamos si se iba a disfrutar o no. Entonces, cuando acaba la temporada, se paga por los meses que han estado abiertos y por las mesas que han estado puestas. Lo hacen a posteriori. Y luego, además, también tenemos la posibilidad, ya no solo para los hosteleros, sino para todo el mundo, la posibilidad de aplazamientos en los impuestos y la posibilidad también de planes de pago específicos para cada una de las personas que tenga problemas relacionados con COVID, que haya sufrido despidos, que estén en un ERTE, que hayan estado enfermos. Tenemos la posibilidad de hacer planes especiales de pago. Desgraciadamente, no se pueden perdonar los impuestos. No se puede por ley, es imposible, los impuestos fundamentales que tenemos en el municipio no se pueden tocar.
pero sí que podemos hacer otra cosa, que es intentar flexibilizar al máximo el pago de esos impuestos para que la gente tenga una posibilidad más real de abordarlos, aquellos que tengan problemas. Sí, bueno, alcaldesa, antes de pasar a hablar de la seguridad de la ciudad y tal, y de la situación de Alcorcón, en ese sentido, también queríamos preguntarle por el CREA, si tenemos algún tipo de novedad al respecto de qué va a pasar con el complejo que tenemos aquí en San José de Valderas, al lado de los castillos. No sé si tenemos alguna novedad o algo que se pueda contar. Pues estamos trabajando en ello. Quiero deciros eso, que estamos trabajando en ello. Lo que no sé si puedo contar. No, yo creo que de verdad es mejor que cerremos temas, que cuando tengamos la posibilidad de contaros ya temas seguros y demás lo hagamos, tener la confianza de que estamos trabajando en ello, de que hay bastantes más personas interesadas en ello de lo que nos hacían creer, y que qué pena haber tenido 8 años abandonado esa instalación, que ha supuesto un deterioro, ha supuesto una degradación de la instalación, y sobre todo lo que me da pena es haber pagado 30 millones para resolver un contrato y que con esos 30 millones hubiéramos resuelto la obra. Pero bueno, eso lo están dilucidando los juzgados, a ver si hay alguna responsabilidad política en quien asumió ese tipo de responsabilidades. Pero bueno, hay mucho CREA y esperemos que tengamos buenas noticias dentro de poco. Bueno, a nivel de seguridad, ¿no? Pasamos a hablar un poco de esa cuestión. Yo quería preguntarle a la alcaldesa, lo primero de todo, ¿no? Si Alcorcón es una ciudad segura, porque se lo pregunto sobre todo a colación de una pregunta que hemos leído, ¿no? en estos días entre los vecinos de Alcorcón en las diferentes redes sociales, y es qué está pasando en Alcorcón en las últimas semanas, donde parece que han aumentado el tipo de, bueno, el número, ¿no? de actos delictivos, aunque bueno, luego la realidad, por ejemplo, hace un par de semanas que salió el informe de criminalidad, hablaba de los datos, ¿no? reales de Alcorcón, pero también queríamos preguntarle un poco a usted si Alcorcón es una ciudad segura en ese sentido. Yo creo que sí, que Alcorcón es una ciudad segura, siempre lo ha sido, somos los mismos. Por supuesto que Alcorcón es una ciudad segura, y no porque lo diga yo, no por mi percepción. El problema de la seguridad es que hay mucho de percepción individual de cada uno, pero ante esto lo que hay que hacer es irse a los datos, y los datos no nos están diciendo que tengamos un problema de seguridad. ¿Que tenemos peleas en las calles en ciertas zonas de Alcorcón? Sí, pero exactamente igual que en Móstoles, en Leganés, en Fuenlabrada, en Boadilla, en Madrid, en cualquier otro sitio, que somos una ciudad de 200.000 habitantes. No tenemos un problema especial de seguridad, tenemos el mismo problema que cualquier ciudad de 200.000 habitantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que yo creo que hay algunos partidos políticos que están intentando utilizar esto como un ariete contra el gobierno municipal, y por lo que os decía antes, porque la seguridad va mucho de la sensación que cada uno tiene, y si generamos un ambiente de inseguridad y tenemos a Telemadrid, que no se caracteriza por la independencia en las noticias que tiene, tenemos a Telemadrid aquí 3 veces al día, pase lo que pase, retransmitiéndolo en directo, pues tenemos un problema. Tenemos un problema, porque a veces las noticias se generan, y yo creo que en Alcorcón se está generando una noticia, y esto está haciendo daño a la ciudad de Alcorcón, porque posiblemente incluso pueda generar un efecto llamada en un momento determinado. Yo ayer lo pedí en el Pleno, y hoy, a través de este medio de comunicación, lo pido: responsabilidad ante los temas de seguridad. Yo no culpé al Partido Popular en la legislatura pasada de 4 muertes que hubo en la ciudad de Alcorcón. Yo no lo culpé. La seguridad es un tema muy serio, y no se puede hacer demagogia, ni se puede estar falseando datos continuamente, ni se puede estar provocando sensación de inseguridad. Y yo lo único que digo es, por favor, vayámonos a los datos oficiales, y ahí podremos comprobar todos objetivamente si hay un problema o no hay un problema. Y por supuesto que hay una zona en la que hay más peleas, hay más chavales, hay más... Estamos interviniendo específicamente en esa zona. Tenemos dispositivos fijos en esa zona. Ya quisiera yo poder reforzar esos dispositivos, pero es que el Partido Popular nos metió en un plan de ajuste que nos impide aumentar el personal. No podemos contratar más personal. Este mismo año en el presupuesto nos han hecho bajar un 1% el Ministerio por este plan de ajuste que tenía el Partido Popular, con lo cual te atan de manos y te exigen que bailes, pues es muy complicado. Es muy complicado. Yo lo que les pido es colaboración.
les pido solidaridad con la ciudad, les pido responsabilidad y que entre todos intentemos resolver un problema. Es verdad, tenemos un problema de una percepción de inseguridad por parte de ciertos vecinos importante. Vamos a intentar entre todos resolver el problema. ¿Para qué estamos si no es para eso? Nosotros, ya digo, hemos puesto todos los refuerzos de dispositivos que están a nuestro alcance. Yo esta misma tarde voy a tener una reunión con la delegada del gobierno y esto es uno de los temas de los que vamos a hablar, pero lo que es obvio es que tenemos que ayudar todos, porque a mí no me hacen daño. Yo, como bien dice, soy Natacha, a mí no me hacen daño. A quien hacen daño es a la ciudad de Alcorcón, a su comercio, a su hostelería, porque están estigmatizando esta ciudad como un lugar que parece que esto es el Bronx, y es falso, radicalmente falso. Alcorcón es una ciudad magnífica, en la que la gente viene a comprar, en la que nos podemos dar paseos por nuestra ciudad sin ningún problema, absolutamente ningún problema. Y si hay un problema puntual de seguridad, ahí vamos a estar. Y ahí vamos a reforzar. Responsabilidad es lo que pido. Sí, en ese sentido también queríamos preguntarle, ¿no? Un poco por qué le diría a los vecinos, por ejemplo, de esas zonas que, bueno, con unos comentaban, ¿no?, que a lo mejor hay zonas un poco más problemáticas. Tampoco vamos a mencionar ninguna porque parece que estamos cubriendo un poco de las zonas que estamos hablando, pero ¿qué le diría a los vecinos de esas zonas desde el frente, ¿no?, de la corporación, del Ayuntamiento de Alcorcón? Pues yo, a la gente que vive en zonas donde se considera que hay un problema específico o hay una situación más complicada, pues que en colaboración con el Ayuntamiento que nos llamen y que inmediatamente nos pondremos en contacto con ellos para regular actuaciones que puedan resolver ese problema. A su entera disposición. Nuestra policía está para eso y estamos a entera disposición de los vecinos y vecinas para intentar abordar y resolver esos problemas que se puedan provocar en ciertas zonas de la ciudad. Nuestro ofrecimiento, nada más, no podemos hacer otra cosa ante una petición de la ciudad. Creo también el número de policías municipales y nacionales es ajustado, es decir, que... No, yo no diría tanto que es ajustado. Yo digo que ante las exigencias que está haciendo la oposición es imposible cumplirlas con el número de policías que hay. Y no digo que es ajustado porque yo creo que policías, la cantidad, el número es importante. Yo a lo mejor creo que tendríamos que trabajar, plantear más trabajadores sociales, más educadores de calle, que a lo mejor eso es lo que estamos ahora sufriendo. Ha hablado Natalia Andrés, no sé si ha dado tiempo, porque el pleno acaba muy tarde, la entrevista se ha sido a través de las redes sociales el de mañana, pero no sé si le ha dado tiempo, tiene ya una cita concertada para la charla de la que hablaba ayer en el pleno con el comisario. Lo digo porque para quien no viera el pleno, se hablaba del depósito de vehículos y demás, que provocó, yo creo, el enfrentamiento ayer más intenso en ese pleno municipal. Sí, no he tenido la oportunidad todavía. Ahora, cuando llegue, espero tener toda la documentación y poder hablar con el comisario. Pues le dejo dos preguntas. Una de que de deportes a Alex, que va a volver súper mal de tiempo, y luego hablar de las elecciones. Sí, bueno, también quería preguntarle, ¿no?, que a nivel de limpieza, a nivel general de la ciudad, Natalia, ¿considera que está limpia la ciudad de Alcorcón? Hombre, vamos a ver, nada está siempre con un nivel de excelencia total en la limpieza. Todo puede estar más limpio, pero evidentemente hemos mejorado de una manera increíble en la ciudad. Hay que mejorar más, hay que afinar mucho más en ciertas zonas, pero evidentemente hemos mejorado y estamos en unos estándares muy normalizados de una ciudad limpia, una ciudad que funciona su servicio de recogida, que funciona su limpieza viaria, y evidentemente vamos a mejorar, pero yo creo que tenemos un nivel bastante aceptable de limpieza, sobre todo pensando de dónde veníamos. Bueno, y a nivel deportivo, ¿no?, quería preguntarle un poco por su relación con los clubes deportivos de Alcorcón en estos 2 años. Por ejemplo, tenemos clubes que están consiguiendo logros enormes, ¿no? No solamente, por ejemplo, la agrupación deportiva de Alcorcón, que está en segunda división, el equipo fútbol sala femenino, que está en primera, sino, por ejemplo, este mismo fin de semana, pues varios clubes deportivos de cantera de Alcorcón ganaron sus campeonatos de la Comunidad de Madrid. No sé qué tal es la relación con estos clubes y si han podido reunirse. Pues yo deciros que el mes pasado dediqué mucho tiempo a reunirme uno por uno con, yo creo que prácticamente todos los clubes de Alcorcón, que son muchos, ya os digo yo que son muchos, pero no solo, faltan creo que 2 o 3 nada más, pero porque parece que era imposible cerrar agendas con algunos. Son muchísimos los clubes que hay, son muchísimos los deportes que hay, y conocemos y estamos todos habituados a los deportes mayoritarios, pero hay
Deportes de todo tipo en la ciudad de Alcorcón, de todo tipo. Y hay una gente muy comprometida con el deporte y afortunadamente, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido escucharles, es saber cuáles son sus demandas e intentar de alguna manera gestionar este plan de inversiones. Este plan de inversiones lo han hecho ellos, no lo he hecho yo. Ellos fueron los que nos dijeron cuáles eran las necesidades que teníamos en las instalaciones municipales y cuáles eran las prioridades. Hemos planteado también programas, yo creo que interesantes, de fomento del deporte en los centros educativos, junto con los propios clubes deportivos, que sean ellos los que los desarrollen a través de unas escuelas deportivas municipales y que se puedan desarrollar en los colegios, con los clubes, y que yo creo que van a dar mucho juego. Son fundamentales, son muchísimas las personas que cada fin de semana hacen deporte en la ciudad de Alcorcón. Estamos hablando de más de 15.000 personas que hacen deporte todos los fines de semana y por supuesto que requieren de unas instalaciones en condiciones y que requieren de un apoyo institucional. La relación es buena, es muy buena. Ayer mismo estuve hablando con la Asociación de Peñas de Alcorcón para una iniciativa muy chula que han puesto encima de la mesa y que bueno, a mí me gusta la iniciativa. Pues a nosotros un problema. Que ya nos da la cabeza. ¿Cómo calificar los resultados del Partido Socialista en las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid? Malos, muy malos. Si son malos, ¿ha sido más responsabilidad de la campaña? ¿Quizás de no estar adecuado? No, yo creo que son un cúmulo de cuestiones. El análisis, aquí hay que hacer un análisis político de primer orden y hay que hacer una reflexión sobre lo que nos ha pasado. Yo creo que lo que está claro es que ha habido una falta de capacidad de sentir el pulso de la ciudadanía. Nosotros estábamos ofreciendo responsabilidad y los ciudadanos hemos visto que lo que querían eran ya normalidad ante el COVID. No estábamos en sintonía con los ciudadanos y evidentemente cuando eso ocurre, pues pierdes las elecciones. Así se me adelanta la cabeza, porque un poco yo la reflexión a la que quería que me tradujera la cabeza. Es verdad que los partidos de izquierda, y no solamente el Partido Socialista, cuando me refiero a los partidos de izquierda me refiero a todos los que de alguna manera se presentaron en estas elecciones de la una de la izquierda, decían si se vota en el sur, si se vota en el corredor de Henares, si se vota en los distritos del sur de Madrid, se votó de manera masiva y la ciudadanía dijo que prefería lo que ya estaba bien, que era un gobierno liderado por Ayuso. Un poco esa la reflexión, no sé si en ese sentido o en esta circunstancia ha perdido un poco esa sintonía de... Hombre, evidentemente el Partido Socialista perdió la sintonía con la ciudadanía y en las urnas se refleja. Y lo que ha quedado también claro es que aquello de que la participación favorece a la izquierda, pues bueno, pues es relativo. Ha sido siempre un mantra. Eso era un mantra que estaba ahí encima y hoy, el día 4 de mayo, hemos descubierto que ese mantra era falso. Que la participación no siempre favorece a la izquierda. Los gobiernos siempre desfasan. Eso es una obviedad, lo que acabo de decir. Los resultados de eso en el municipio de Alcorcón ¿tiene algo que ver el desgaste que viene del gobierno municipal o del gobierno nacional liderado por las Islas del PSOE en algunos casos? Hombre, vamos a ver, yo quiero pensar que las últimas elecciones del 4 de mayo han sido unas elecciones que nada tienen que ver con el ámbito municipal y que lo que se estaba votando eran unas elecciones autonómicas que ni siquiera eran autonómicas. Como todos sabemos, había una polarización tal que se estaba haciendo un ring entre el gobierno de la nación y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que nosotros como ayuntamiento estábamos muy al margen de esa pelea. Yo lamentablemente creo que los vecinos han optado por un modelo en el que yo particularmente creo que no es el adecuado, pero evidentemente los vecinos son los que mandan y los vecinos son los que han decidido que la señora Ayuso esté al mando con una mayoría muy importante y yo lo hice desde el primer día y lo vuelvo a hacer. Mis felicitaciones y mi ofrecimiento para que nos sentemos. Ya le han mandado una carta pidiéndole una reunión de manera lo antes posible para resolver desde la legislatura pasada no tuvimos ninguna reunión. La primera reunión de la... Sí. La pedíamos esta reunión para, desde la lealtad institucional, desde el respeto de dos instituciones que nos debemos tener, sentarnos a ver los problemas que tiene la ciudad de Alcorcón y que afectan directamente a las competencias de la Comunidad de Madrid, que nosotros como ayuntamiento no podemos resolver porque son competencias de la Comunidad de Madrid,
y creo que desde ese afán de colaborar y de coordinarnos de una manera positiva para los ciudadanos de Alcorcón, pues es obligación tanto de la señora presidenta como de esta humilde alcaldesa presentarnos para resolver este problema. ¿Reyes Maroto puede ser la mejor líder para iniciar la remontada del PSOE? El mejor líder o la mejor lideresa será la que decidan los socialistas a través de unas elecciones primarias cuando se abre el proceso. Vamos, contaría Reyes Maroto la simpatía de realidad. Reyes Maroto contaría con mi simpatía y cualquier compañero que se presentara también contaría con mi simpatía, porque todo el que se presente a unas elecciones primarias en el Partido Socialista, evidentemente para mí va a tener una simpatía porque va a querer asumir una responsabilidad que no es pequeña, exactamente. No es el momento de hablar de personas, yo no quiero hablar de personas ahora, creo que es el momento de hablar de redefinir un proyecto, de rearmar nuestro proyecto político para la Comunidad de Madrid y de presentar un proyecto de comunidad a los vecinos y vecinas de esta Comunidad de Madrid, que creo que es lo que nos falta fundamentalmente. Nos falta esa conexión porque no tenemos un proyecto que enganche a los vecinos, que genere ese vínculo con los vecinos. Y a partir de ese momento, pues yo creo que podremos hablar de personas. Pero primero del cómo, del quién. Fuera de las siglas del Partido Socialista, esto se lo pregunto como mujer política. Sí. La política de la Comunidad de Madrid en estos próximos 2 años se va a escribir en femenino, lo cual creo que es una gran alegría para todos, tanto las portavocías del Partido Socialista, en la Asamblea, como de otros partidos de la oposición. Creo que es una gran noticia en la Comunidad de Madrid este hecho de cristal, que quizás hace 10, 15, 20 años, o cuando Natalia Lander se inició en política existía, pues parece que se ha ido por fin al sumidero. Antes lo normal era que fuera lo contrario y nadie lo cuestionaba, no pasaba nada. Ahora, bueno, pues es verdad que las mujeres estamos asumiendo responsabilidades importantes en el ámbito de la política y yo creo que además es bueno porque damos otra perspectiva a las decisiones, porque miramos de otra manera. Y yo creo que la perspectiva de mujer dentro de los gobiernos es positiva. La última, 2 años, los están por delante, mayor objetivo para el gobierno municipal o el mayor anhelo para estos próximos 2 años de legislatura. Este plan de inversiones. Yo soy muy pragmática. Mi objetivo es este plan de inversiones. Ponerle en marcha, avanzarlo lo máximo posible para que la próxima legislatura, quien tenga la responsabilidad de asumir el gobierno, tenga poco que hacer para poner en marcha todo esto. Natalia, muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, un placer. Nosotros nos despedimos, cerramos desde todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que podrán ver y rever esa entrevista a todas las veces que quieran. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.